Cuando se nos ocurrió hacer un especial de San Valentín, no sabíamos qué historias poner. No nos gusta la violencia disfrazada de amor enfermizo. Nos parece más inspirador y espantoso ese amor inquebrantable y que perdura, el amor constante más allá de la muerte. Nuestros cazadores de historias habían encontrado hace tiempo un par de experiencias que eran casi como leyendas antiguas, pero no las habíamos podido compartir antes porque no cabían en ninguna recopilación o en algún combo de relatos, pero están conectadas por un extraño elemento, un árbol de amate. Los amates crecen sobre todo a la orilla de un río, pero no exclusivamente. En varios países de Latinoamérica se les conoce como árboles del diablo. En ellos se dejan ofrendas, se hacen todo tipo de conjuros. Hay lugares en donde la gente asegura que el diablo se esconde entre los troncos, entre las raíces de estos árboles. Se dice que una extraña y misteriosa rosa blanca aparece ciertos días del año sobre la copa del árbol. El que la pueda tomar antes de que caiga al viso tendrá un deseo cumplido del diablo. Así comenzamos este combo de relatos del Día de los Enamorados. No perdamos más el tiempo y que venga la oscuridad. Cuando mi mamá se enteró de que su comadre estaba enferma, empacó unas cuantas ropas y como no estaba ninguno de mis hermanos más que yo, me subió junto con ella al camión y nos fuimos para Chiapas. En el camino me contó que de esta no se salvaba la comadre, por eso el viaje, porque se quería despedir de ella. 3 noches seguidas soñando con refugio. La cuarta noche, una llamada telefónica despertó a mi madre. Se enfermó y está preguntando por ti, le dijeron por teléfono. Refugio tiene su hogar dentro de la selva. Es una pequeña choza a la que tienes que llegar a caballo. Si no fuera porque la vieja se está muriendo, no hubiera regresado a este lugar. Era lo que repetía mi madre cada que se tenía que limpiar el sudor que le escurría por la frente. El calor era espantoso. La tierra y los árboles exhalaban un asfixiante vapor que empapaba las ropas y que hacía más lento el recorrido. Llegamos a una pequeña aldea rodeada de árboles. Antes de verla pudimos olerla. El carbón estaba encendido, calentando la cena para el montón de gente que venía llegando de fuera. Minutos después apareció una hilera de chozas hechas de palma y adobe. Apenas llegamos, poquito antes de que se hiciera oscuro el camino. Era cierto lo que me dijo mi madre. La comadre moriría esa noche. Y no lo decía yo, lo decía el alboroto de gente que se estaba preparando para el velorio. Frente a las casas había una pequeña explanada, unos 100 metros de ancho por 150 de largo. La selva lo cercaba de todos lados. La tierra estaba mojada y recién aplanada. Hasta el fondo, algunos todavía estaban humedeciendo el polvo y pisando con tablas de madera para que quedara un suelo plano. En la choza de refugio había una larga fila de personas esperando a pasar. Tanta gente vino de lejos a despedirse de la comadre. Cuando los familiares de refugio vieron a mi madre, se le fueron encima y le repartieron abrazos, besos en la frente y bendiciones. La tomaron del brazo y la llevaron a la casa de su comadre. Antes de entrar a la choza me miró. Una de las hermanas de refugio le dijo que no podía dejar pasar a ningún niño. Entonces le gritó a una muchacha que cargaba flores de un lugar a otro. Le pidió que nos llevara a conocer los amates. Floridalma, como se llamaba la jovencita, había quedado encargada de forrar de flores las coronas, pero también de cuidar a los niños de las visitas. Caminamos por un sendero lodoso. Ese camino se internaba en la selva espesa.
No recorrimos más de 500 metros, en los que el caudal de un río se hacía cada vez más audible, hasta que lo vimos aparecer ante nosotros. Mis ojos vieron un puente hecho con gruesos troncos de madera. Estos se elevaban unos cuantos centímetros por encima del agua. La muchacha nos dijo que tuviéramos cuidado. El caudal del río iba fuerte y era bastante profundo. Al centro casi tenía 4 metros de profundidad. En el margen opuesto estaban los amates, un par de árboles enormes cuyas raíces salían de la tierra y se metían al agua como si fueran aterradoras garras. Floridalma iba de muy buen humor. Nos dio toda clase de advertencias para no acercarnos tanto a la orilla, porque no importaba que tan bien supiéramos nadar. De esa violenta corriente no se salva nadie. Nos acomodamos cerca del margen, mirando desde el otro lado el par de enormes árboles de los que Floridalma tenía bastante que contarnos. Alguien te observa en la oscuridad presenta. El río de los enamorados. Sucedió en ese pueblo y en otro que hay varios kilómetros hacia el oriente. Un hombre llamado Antonio estaba profundamente enamorado de una muchacha que vivía de este lado. Se conocieron en una visita que hizo Antonio al pueblo. La joven vivía en una choza, a un lado de Remedios, con su madre y sus hermanas. En aquel entonces, Antonio venía cargándole las maletas a un extranjero que andaba buscando unas tierras para explotarlas. Fue amor a primera vista. Antonio y Rosario quedaron enamorados al instante. Remedios los conoció a ambos, pero fue hace tanto tiempo que ya casi se convirtieron en una leyenda. En los 6 meses que le siguieron al encuentro, Rosario recibía una carta a la semana. Antonio las mandaba con cada persona que iba de una ranchería a otra. Les daba la carta y una moneda. Antonio no sabía escribir, así que le pagaba a una niña para que trazara unos garabatos en los que medio le comunicaba a Rosario cuánto la amaba. En 6 meses se vieron solo un par de veces, eso sí, a escondidas. Nadie sabía por qué no hacían público su romance o a qué le tenían miedo. Pero en la última carta que recibió la muchacha, Antonio le estaba avisando que visitaría a su madre para pedirle permiso de casarse con ella. Era un viernes. Rosario no le dijo nada a su madre. Estaba esperando a que llegara Antonio y que él la convenciera. La joven se puso su vestido más hermoso. Se veía lozana y resplandeciente. Pero Antonio jamás llegó. Ni siquiera envió una carta, simplemente nunca apareció. Rosario se fue a dormir con el vestido puesto. Su madre la vio llorar toda la noche, pero no preguntó nada. A las 12 de la noche la luna se asomó por la ventana de la joven. Estuvo ahí unos minutos y luego se alzó hasta lo más alto del cielo. Esa madrugada hubo luna llena. Al día siguiente encontraron el cuerpo. Antonio habría caído al río. El violento caudal lo revolcó y lo hundió. Lo arrastró y lo dejó en la orilla cuando el joven había dejado de respirar. Rosario no encontraba consuelo, lloraba día y noche. A veces se iba caminando de madrugada, descalza atravesaba aquella selva oscura y amenazadora. Se tiraba ante la tumba de su amado hasta el amanecer. A veces también salía de casa y se sentaba en el borde del puente y metía los pies al río. Pasaron unas semanas hasta que volvió a ser luna llena.
Esa noche, Rosario se puso el mismo vestido con el que pedirían su mano. Salió de casa, caminó por el mismo camino que nos llevó al río. Estaba dispuesta a lanzar su cuerpo a la corriente. Su madre le dijo que el dolor en su corazón se iría poco a poco, pero lo único que pasó es que aumentó. Ese dolor la llevó al puente en la selva. Cuando dieron las 11 de la noche, la muchacha ya llevaba un par de horas parada sobre los troncos y mirando el agitado río. El reflejo de la luna vibraba y temblaba sobre el agua, pero en algún momento se detuvo. Parecía que el río se había quedado en pausa por un instante. De las profundidades emergió un rostro. Era Antonio, quien sin decir palabra alguna, estiró su mano y tomó a Rosario del pie y se la llevó. A Rosario no la encontraron ni al día siguiente, sino un mes después, cuando hubo luna llena. Su cuerpo estaba sorprendentemente cuidado, parecía que se acababa de ir. Su morena piel resplandecía con los rayos de la mañana. En su rostro, además, había una sonrisa hermosa. La joven parecía estar dormida y en su cara se había instalado una expresión de deleite, como si estuviera por emprender un largo viaje en el que buscaría algo que había perdido hace tiempo. Junto a la cruz de Antonio pusieron la de Rosario, a los pies del amate. Nadie pasaba el río de noche. Ya todos conocían lo peligroso que era. Un paso en falso y no la contabas. Pero ahora nadie quería pasar por ahí porque podría encontrarse a los amantes. Algunas noches la gente veía a Antonio sentado a la orilla del puente, sobre los gruesos y podridos troncos, bajo la sombra oscura del amate. Entonces, cuando alguien quería atravesar el puente, se encontraba al joven que parecía estar llorando ante el río, frente al reflejo de la luna. Cada vez que alguien intentara cruzar, él se levantaría. ¿Ya viste qué hermosa se ve mi novia con ese vestido?, pregunta siempre. No dejará que pases a menos que digas que sí, aunque no puedas ver por ningún lado a la muchacha. Entonces, del agua saldrá la novia, saldrá empapada, luciendo el vestido con el que pedirían su mano, con el que seguramente se iba a casar. Regresamos a las chozas. Mi madre estaba tranquila, ya había salido de la casa de Remedios. Pasaríamos el fin de semana en el velorio, comiendo y bailando a salud de la comadre, quien ya sabía que la despediríamos con gran algarabía y festejos. Me quedé pensando un buen rato en los amantes del río. Esa noche, la misma noche en que murió Remedios, fue luna llena. La historia de Remedios no cabe en este combo de relatos, pero sí merece ser contada en otra ocasión. 2. Amor con amor se paga. Hay varios amates a las orillas del río. Las aguas tranquilas bañan sus raíces. En un pueblo de Morelos, a los pies de uno de esos árboles, una joven llevó un montón de ofrendas para reventarlas en el tronco. Esta historia comienza con un amarre de amor. La gente dice que esos árboles dejan caer huesos en las noches, y en esas noches es fácil pedirle a los espíritus que se resguardan en los amates favores de todo tipo. Delfina quería que su novio quedara profundamente enamorado de ella. Deseaba eso más que cualquier cosa en el mundo,
Quería casarse y tener hijos. Ella no sabía de aquellos árboles, no tenía idea, pero un domingo en la plaza, una mujer se le acercó, vio la tristeza en su semblante y supo que algo pasaba en su corazón. Días antes había terminado su relación con Enrique. La mujer en la plaza la condujo a la sombra de un árbol y en una banca, sentadas las dos, comenzaron a charlar. La supuesta solución estaba a la vista: hacerle un amarre de amor. Le pidieron a Delfina que llevara pertenencias de aquel hombre. La mandaron a que se diera un baño de hierbas todas las noches durante una semana y que guardara en cubetas el agua. Le pidieron otras cosas, entre ellas veladoras y frascos de vidrio. La bruja vivía entre la arboleda. Ahí fue donde, días después, Delfina llevó las cosas, las entregó y esperó a que hicieran algo con ellas. Horas más tarde le entregaron un par de frascos llenos de agua oscura. En ella flotaban pedazos de tela, tierra, hierbas, hasta un par de monedas al fondo. Las instrucciones eran precisas: buscar un amate y a las 12 de la noche romper en su tronco ambos frascos. El conjuro surtiría efecto de inmediato. Así lo hizo Delfina. Le anunció a sus hermanas lo que iba a hacer, pero nadie la detuvo. Atravesó la arboleda y llegó al río casi a tientas. Lo que se podía ver entre la oscuridad de la noche era bastante limitado. El río hacía muy poco ruido, pero su presencia, su caudal despedía una humedad que se podía respirar en el aire y que era más intensa mientras más se acercaba a uno. Cuando estuvo frente al imponente tronco, sacó del morral los frascos que habían estado tintineando todo el camino. Los estrelló contra el amate. Algo sucedió en ese momento. Hubo ruidos en la copa. Los árboles se estremecieron. Fueron solo segundos, pero estaba claro que algo había ocurrido a las orillas del río. Delfina volvió a su casa y esa noche durmió tranquila. A primera hora de la mañana apareció Antonio frente a la puerta de la casa de la muchacha. Estaba callado y cuando se le preguntó qué pasaba, permaneció en silencio. Entró a la casa y se hincó frente a la cama de la joven. En sus ojos no había alegría ni vida. Parecía estar siendo conducido por una fuerza invisible. Al principio, Delfina estaba más que feliz, pero pasaron las horas y empezó a preocuparse. El hombre no hablaba, no decía nada, no parecía tener voluntad, solo quería estar arrodillado ante ella. De cuando en cuando resoplaba, suspiraba y sollozaba. A las 11 de la noche, Antonio no había siquiera intentado levantarse del piso. No hacía más que seguir a Delfina con la mirada. A la medianoche lo sacaron arrastrando de esa casa. La joven estaba espantada y triste. Sabía que había roto algo dentro de aquel hombre. Antonio se quedó a dormir en el resquicio de la puerta. Hizo calor en la noche y frío en la madrugada. Hasta el amanecer, Antonio seguía ante la puerta. Cuando la abrieron, entró inmediatamente a la casa. No pidió permiso, ingresó como si lo estuvieran tomando de los hombros y lo estuvieran levantando milímetros por encima del suelo. No comió, no tomó agua, y todo el día y toda la noche siguiente estuvo llorando ante los pies de la muchacha. Ahora que lo tenía, ya no lo quería. O más bien, ya no quería lo que había quedado de aquel hombre del que se había enamorado. Cerraron con candado las puertas de la casa.
Las muchachas que ahí vivían tuvieron que salir por las ventanas para evitar que Antonio se metiera al abrir la puerta de la entrada. Pasaron varios días y varias noches. A veces, de madrugada se escuchaba que Antonio arañaba las paredes de la casa. Rodeaba la propiedad, se asomaba por las ventanas, golpeaba los muros, arrancaba las vallas del patio. El sexto día ya no le quedaba carne bajo la piel, los huesos sobresalían de todas partes. Antonio estaba solo, nadie hizo nada por él para que saliera de ese trance, para que comiera algo, ver que durmiera un rato. Delfina lloraba todas las noches y cuando veía a Antonio gritaba, se asustaba. El séptimo día salieron de casa y no lo encontraron más. Había desaparecido. Por la tarde se enteraron de que Antonio se había colgado de la rama más alta de uno de los amates, del árbol a donde había ido Delfina a quebrar los frascos. Ahí lo encontraron colgando de una soga. Lo bajaron y lo llevaron a enterrar. No le dieron importancia y nadie fue a llorarle. Pasó el tiempo y como no había a quien avisarle, nadie se enteró, pero alguien había abierto la tumba y sacado los restos. Fue hasta entonces que la verdad salió a la luz. Alguien encontró extrañas y misteriosas las circunstancias en las que había sucedido todo. Se supo quién lo había embrujado y cómo lo habían hecho. Desafortunadamente nada podía hacer la ley para actuar contra quien había envenenado el alma del joven, ni siquiera la ley del pueblo. Se murió de amor, decían por ahí. Pero entonces Antonio volvió a andar por entre las calles de aquel pueblo. Nadie lo había desenterrado, él solo salió de su tumba. Por las noches salía de entre las ramas del amate y caminaba hasta la casa de Delfina. Pasaba la noche entera cuidando su sueño. Esta vez nada podía evitar que Antonio entrara a la casa. Atravesaba las paredes, rompía las ventanas, tumbaba las puertas. Siempre terminaba arrastrándose hasta la cama de Delfina. Se metía debajo de esta y ahí se quedaba hasta el amanecer. Al salir el sol, el hombre desaparecía. Delfina tuvo que acostumbrarse a él. Empezó a tomarle cariño al cadáver poco a poco. A veces solo lograba conciliar el sueño hasta que él se metía debajo de la cama. Ella ya lo había invitado a dormir arriba en la cama, pero él no escuchaba, no entendía. Transcurrieron 2 meses y Antonio dejó de ir. Delfina se sintió abandonada la primera noche que pasó a solas. Desde entonces y hasta el último día de su vida, Delfina durmió a los pies de aquel árbol de amate. Decía que de madrugada las raíces la abrazaban. En ese pueblo todos sabían que Delfina deliraba, había enloquecido y pronto dejó de distinguir entre el día y la noche. Ese árbol ni tenía poderes ni escondía secretos o maldiciones. Para ese entonces ya nadie se acordaba de Antonio e incluso habían olvidado por qué terminó la muchacha en ese estado. La gente ya solo se limitaba a decir, pobre Delfina, seguro le hicieron un hechizo de amor. El viernes, el mero día del amor y la amistad, reviviremos uno de nuestros relatos favoritos, lo pondremos en la mesa y lo compartiremos con ustedes en medio de una deliciosa cena. Los esperamos para disfrutar nuestros próximos estrenos. Es necesario que te suscribas y actives las notificaciones. Nos escuchamos en unos momentos. Alguien te observa en la oscuridad.